Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. Con este vídeo vamos a continuar el curso de Access. Estamos en la clase número 50 y en esta clase vamos a ver un aspecto teórico al respecto del diseño de una base de datos. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un registro, por ejemplo, una factura, pero en esa factura tenemos o necesitamos tener varias líneas? Es decir, en esa factura vamos a necesitar registrar varios productos. Un cliente, cuando compra, hace una compra, esa compra va a ir siempre en una factura, es decir, va a ser parte de una línea en la tabla factura, pero además esa factura va a tener incorporada varias líneas. ¿Cómo solucionar esta circunstancia? Tengo que decir que esto de alguna forma ya está explicado en la clase 38. Vimos un ejemplo bastante práctico planteando una pregunta: ¿qué hacer cuando tenemos varios contactos de una empresa? Nosotros tenemos una empresa y en esa empresa vamos a necesitar registrar 3, 4, 5 personas de contacto. En este vídeo, por lo tanto, os aconsejo que si no lo habéis visto, si no lo tenéis claro este concepto, primero veáis este vídeo, porque en este vídeo os va a quedar claro qué es lo que pretendemos aquí. Aunque aquí, en vez de explicarlo con contactos de una empresa, lo vamos a explicar con los diferentes campos que tenemos en una factura. En ese ejemplo nosotros planteamos una posible solución, pero luego vimos sobre la práctica que esa solución no era viable, que fue en la tabla clientes crear dos campos para el nombre, dos campos para los apellidos, dos campos para los teléfonos, dos campos para los correos electrónicos. Pero claro, esto, además de que repetimos información, estamos repitiendo los campos, porque si un cliente solamente tiene un contacto, pues no sería necesario en la tabla tener dos campos. Pero también nos surge el problema de que, además, podemos nosotros tener que de una empresa tengamos 3 contactos, 4, 5, y no vamos a estar creando campos de sobra por si acaso. Entonces, este modelo, que fue con el que empezamos, dijimos que no era el más adecuado. ¿Cuál fue el modelo más adecuado? Este que tenemos aquí. Lo que hicimos fue, si nosotros por cada cliente tenemos varios contactos, pues muy sencillo, vamos a crear una tabla con los datos de los contactos. Vamos a relacionar esa tabla con la tabla de clientes y ya de esta forma un cliente puede tener varios contactos, como está aquí reseñado en este ejemplo que hemos puesto aquí, donde vemos las relaciones entre tablas. Por lo tanto, fue una forma bastante práctica. Pues bueno, cuando vamos a trabajar con una factura o con el ejemplo que hemos puesto de una biblioteca, es exactamente igual. Lo que pasa es que muchas veces cuesta visualizarlo. Vamos a ver cómo tener una factura. Tengo que decir que podéis ver un ejemplo práctico de esto que vamos a explicar aquí de forma teórica en la clase 35. En la clase 35 nosotros creamos un subformulario integrado en un registro que es una factura. Cuando nosotros diseñamos una factura vamos a tener que, por un lado tenemos la factura, que es todo el cuadro este superior que tenemos, y dentro de la factura tenemos los datos del cliente. Esos datos del cliente se van a sacar, se van a extraer de la tabla de clientes. Y luego tenemos los productos que el cliente se ha comprado. Esos productos se van a sacar, lógicamente, de la tabla productos. Lo que sucede es lo que hemos explicado. La factura es un registro en una tabla, es decir, cada factura va a tener una línea dentro de esa tabla, pero además de esa línea que va a tener la factura en la tabla factura, nosotros necesitamos tener líneas, tener registros para, si un cliente se lleva 3 productos, pues que tenga tres líneas. Cada producto va a tener una línea, es decir, va a tener un registro. Y estos registros no se pueden crear en la tabla factura. ¿Por qué? Porque necesitaríamos tener campos habilitados para estos registros. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, pues nosotros podríamos pensar que una base de datos para gestionar una factura
estaría bien así, nosotros tener una tabla de clientes. Ahora de momento no interesa los campos, lo importante es el tema de qué tablas necesitamos. Una tabla clientes, una tabla factura, donde vamos a registrar las facturas, y otra tabla de productos, que es donde vamos a sacar cada una de las líneas de la factura. Pero aquí no tendríamos la posibilidad de en una factura agregar muchos productos. ¿Cómo los vamos a agregar? ¿En qué campo que tenemos aquí en la tabla factura vamos a meter todos esos productos? ¿Qué haremos? Lo que dijimos anteriormente, poner 20 campos de sobra para el producto 1, para el producto 2, para el producto 3. Bueno, se podría, pero tendríamos que la tabla factura repetiría muchísima información y tendría muchos campos que quedarían en muchos casos completamente vacíos. Entonces, el modelo es exactamente igual que el que vimos anteriormente, es decir, crear una nueva tabla para los productos comprados. Es decir, como nosotros las diferentes líneas las vamos a tener en esta sección, nosotros podemos crear un subformulario con diferentes productos para integrarlo, para relacionarlo con la tabla factura, y esto nos quedaría de la siguiente forma. Nosotros tendríamos las tres tablas que hemos visto anteriormente, pero relacionaríamos facturas con productos por intermedio de una tabla. Entonces, en esa tabla intermedia nosotros vamos a ir registrando cada una de las líneas que va a tener la tabla factura. La tabla de detalle de factura va a estar relacionada con la tabla factura, por lo tanto, tenemos la factura 1, pues en detalle factura, en el campo relacionado tendrá 1, es decir, tendrá que ese detalle de factura corresponde a la factura 1. ¿Que se llevan 3 productos, 4? Pues tendremos el número de factura será el 1 para los 4 productos, y luego la referencia del producto será igual, pero el número de detalle irá incrementando, es decir, cada línea de la tabla de detalle de factura tendrá una referencia. Por lo tanto, esto nos va a permitir que en una factura podamos insertar varios productos, creando una relación de varios a varios a través de la tabla intermedia, que es la tabla de detalle de factura. Bueno, pues esta sería la solución a la hora de crear una factura o de crear una base de datos con la que vamos a facturar. Nos vamos a ir a la base de datos y lo vamos a ver. No vamos a verlo sobre la práctica porque, repito, en la clase 35 ya está explicado cómo crear ese subformulario, pero sí vamos a ver los datos que tenemos en esta base de datos. Bueno, pues tenemos la tabla cliente, aquí tenemos los clientes. Aquí no es segmentado, aquí simplemente tenemos por cada cliente un responsable y es el contacto que vamos a tener. Luego vamos a tener los productos son estos, tenemos estos datos relacionados con los productos, tampoco importan los datos para lo que estamos viendo en este vídeo. Y luego vamos a tener la tabla factura. Y aquí tenemos las diferentes facturas. En esta empresa pues hemos generado 17 facturas. Y luego tenemos aquí la tabla de detalle factura y aquí tenemos pues cada uno de las líneas que tienen esas facturas. Como las tablas están relacionadas, fijaos que si abrimos la tabla factura, yo abro por ejemplo la factura 1, despliego la hoja relacionada y aquí tenemos que en la factura número 1 tenemos estos productos, es decir, el cliente se ha llevado estos productos. En este caso tenemos 7 y todos estos productos que hacen parte de la tabla de detalle factura están relacionados a la factura número 1. Y así con el resto de facturas. Por ejemplo, la factura número 3, el cliente se llevó 3 productos y así sucesivamente. Por ejemplo, imagínense que nosotros vamos a detalle factura. Pues nosotros tenemos el número de factura, fijaos, el número de factura 3, la factura número 3, tiene los 3 productos que indicamos. Y esta es una forma muy práctica, una forma muy correcta de relacionar las tablas y de permitir que una factura, por ejemplo, tenga diferentes líneas de productos, diferentes productos relacionados con la factura. Bueno, pues esta va a ser el último vídeo que voy a dedicar así de forma tan exclusiva a la parte teórica.
Veremos en vídeos siguientes ejercicios donde vamos a hacer facturas desde cero, por lo tanto, si os quedan algunas dudas todavía con esta parte teórica, no os preocupéis. Recordar que a mí me gusta dar estos conceptos que suelen ser muy abstractos cuando ya se tienen nociones de cómo crear tablas, qué son los formularios, qué son los registros, etcétera. Y bueno, espero que esta explicación, que este contenido haya podido ser útil y en vídeos siguientes iremos viendo todo esto de una forma mucho más práctica. Gracias por llegar aquí y nos vemos en el vídeo siguiente.